Arquitecta, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. Gracias, ¿Cómo está? gracias José Luis. Buenas tardes también. Gracias por la invitación. Oiga, pues la verdad es que quisimos platicar con usted porque la hemos visto muy participativa en estos temas, en redes sociales también, y bueno, vaya que se necesita, pareciera hoy en día, una voz más que calificada para poder opinar sobre estos temas en una época sobre todo, en donde parece que simplemente no hay orden y no hay quien ponga una solución a los problemas que hoy vive Nuevo León. El área metropolitana, vaya que pareciera estar sumamente complicada en su urbanización, en su viabilidad, en su movilidad. ¿Qué opinión le merece? Vamos a entrar en una idea muy general. Sí, es correcto. Mira, la ciudad de Monterrey, yo creo que era una antes del Alex y una después del Alex. Hace 10 años, yo creo, la perdimos un poquito en cuestión, digamos, de un mejor manejo, una mejor administración y una mejor provisión de bienes y servicios para la ciudad. Realmente las decisiones en materia de desarrollo urbano, vialidad y demás distan mucho de lo que queremos lograr como ciudad, que es una ciudad funcional desde el punto de vista geométrico y una ciudad estética. Entonces ya la belleza de verdad es inexistente, y el tema de eficiencia pues está dudoso, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, de hecho hace un par de días estaba yo viendo una película en donde hacían referencia a la ciudad de Chicago. Y decían que es una segunda ciudad y que para muchos eso quizás pudiera, no, era un tanto ofensivo porque decían, es que somos una ciudad de primera. Decían, no, es que somos una segunda ciudad porque renacimos de nuestras cenizas. Sí, conozco el caso de Chicago. Está hermosa. Sí. Nuevo León, o en el caso del área metropolitana, no hay para dónde voltear. No, así es. Mira, el área metropolitana tiene 50,000 hectáreas de tierra urbana, son 20 kilómetros por 20 kilómetros. Y bueno, ahorita mencionabas el caso de Chicago. La verdad, Chicago nació al mismo tiempo que Detroit. Detroit ahorita está en quiebra. Detroit tomó muy malas decisiones a través de su historia. Le apostó totalmente al automóvil, en lugar de apostar un poco a sistemas de transporte masivo. En cambio, Chicago le apostó bastante a la cuestión de la peatonalidad y al metro. Y bueno, pues ahora tiene los espacios preciosos que se tienen ahora, digamos, en el centro de la ciudad ahí. Y es una ciudad que tiene mucho orgullo y que desde el punto de vista arquitectónico también vale mucho la pena. De hecho, esa ciudad tiene un plan que se llama el Plan Burham, que se inició pues en 1908 y que se daba a conocer un poco digamos, este modelo de ciudades bellas, de ciudades hermosas, de ciudades que competían con otras a nivel internacional, para mostrar los mayores avances en la ciencia, en la tecnología y sobre todo también pues el atraer al turismo con cuestiones bellas, ¿no? Y de ahí competían en las exposiciones universales ciudades como París, Londres, Chicago, en las ferias universales. Y bueno, pues pues Monterrey sí se ha quedado bastante retrasado en estos temas y definitivamente porque ha habido tal vez otras prioridades a atacar, digamos, primero en la agenda, como ha sido la cuestión de la seguridad y como te menciono, o sea, el Alex sí le vino a dar un golpe fuerte a la ciudad y no se ha podido recuperar la ciudad de todos esos destrozos. También por una parte porque son pocos recursos, mal administrados, ¿verdad? Y con decisiones pues de alguna forma pobres, ¿no? Claro, y es que se gasta demasiado dinero y ese es otro de los temas, ¿no? Porque justamente cuando se empezaba a hablar cada vez más del tema de la deuda, pues se volteaba a ver hacia Detroit precisamente, y decíamos, ¿qué tan lejos estamos de estar en una situación como esa? No, pues tenemos que tener mucho cuidado porque ahora los economistas dicen que así como hace unos años fueron las quiebras de las empresas económicas como Goldman Sachs y todas estas, ahora hay una posibilidad de que las ciudades empiecen a quebrar. Antes las ciudades eran rescatadas por los gobiernos federales, se vivía mucho esto de el paternalismo y el centralismo, entonces no dejaban que ninguna ciudad a nivel local pues se fuera a declarar en quiebra, pero ahora están ya las calificadoras, estas Standard & Poor's y similares, ¿no? Que te dicen si una ciudad está bien administrando sus recursos y sus niveles de deuda son pues de alguna manera saludables, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en el estado de Nuevo León pues sí ha sido bastante grave porque sí se ha elevado de manera considerable el nivel de deuda y más con algunos anuncios de algunos proyectos ahí interesantes que no necesariamente son los mejores para la comunidad, ¿verdad? Sí, bueno, pues quisimos platicar esta tarde con
la arquitecta Alicia Guajardo, porque ella tiene la carrera de arquitectura con mención honorífica en el TEC de Monterrey, aparte tiene 2 maestrías en el extranjero, también tiene estudios de economía, diplomados, en fin, una mujer sumamente preparada y que justamente vamos a tratar de aprovechar su visita para hablar de estos temas económicos, de movilidad, de urbanismo. Y hablando, arquitecta, de temas económicos, yo le preguntaría, cuando se habla de los temas de deuda principalmente, Nuevo León se justifica, o el gobierno de Nuevo León se justifica que un gobierno, si quiere salir, si quiere prosperar, tiene que endeudarse. Y sobre todo también se habla de que las calificadoras hoy en día a Nuevo León no lo tienen tan mal calificado, a pesar de la gran deuda que pareciera estaría quizás por explotar más adelante, quizás en no mucho tiempo. Dice que las calificadoras no lo tienen tan mal calificado a Nuevo León, pero por ahí se habla de que no es que las finanzas sean sanas, sino que la calificadora pone su calificación a las diferentes entidades de acuerdo a la capacidad de pago que pudiera tener. Y sobre todo, estas calificadoras pareciera que dicen, bueno, si el gobierno federal le aporta a Nuevo León una cantidad suficiente de recursos, seguramente lo tenemos que calificar bien porque seguramente va a pagar. Le diste totalmente al clavo. En realidad el nivel de endeudamiento sí es muy fuerte, pero como el gobierno federal es un gobierno priista, el gobierno estatal es un gobierno priista, definitivamente sí hay un apoyo. De hecho, desde mi punto de vista y lo que he estudiado es que se abrió completamente la llave de los recursos federales para el estado de Nuevo León, y si hacemos un análisis, a lo mejor los otros estados priistas también seguramente sucedió igual, pero en el estado de Nuevo León me queda claro porque lo he estudiado, así sucedió. El problema es que ¿qué sucedería si llegara a la gubernatura una persona que no fuera, digamos, del mismo bloque que la acción federal? Entonces, si se llegan a cerrar esas llaves, ¿qué va a pasar con esa deuda? O sea, la deuda, de hecho, ha aumentado 336%, de 9.8 mil millones de pesos en el 2009 a 33 mil millones de pesos en el 2014. Y aunque los ingresos también han aumentado, como bien lo mencionas tú, que son de 52 mil millones, digamos, en el 2009, actualmente 107 mil millones, o sea, hubo un aumento de recursos federales del 200% por el tema de participaciones y aportaciones federales. Aún así es superior el ritmo de endeudamiento. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y también otro punto que a mí no me parece que es correcto es que se ha pedido mucho, o sea, se ha generado mucho deuda de banca local. Y esa deuda es una de las más caras, ¿verdad? Cuando los gobiernos se van a endeudar, pues tienen que ir a tocar las puertas de los organismos internacionales. ¿Por qué no? Banco Mundial, Banco Interamericano, NatBank, que es el banco fronterizo, Banobras, ¿por qué no? Que genera porcentajes, digamos, de pago muchísimo más adecuados para los gobiernos, y no se fueron como si, ¿verdad? Como si fueran privados, y se fueron a solicitar deudas con tasas altas. Y eso no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Bueno, de hecho, el ingeniero Hugo Fernández, también ex colaborador para este programa, y a quien acudimos para temas financieros en los diferentes espacios de noticias, hoy me decía que me pasaba un dato, que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex han recortado su presupuesto debido a la baja de los precios del petróleo, pero de eso estaremos platicando al regreso de esta pausa comercial. Bien, estamos ya de regreso y seguimos platicando en esta tarde con la arquitecta Alicia Guajardo. Arquitecta, me decía, y esto quisiera yo que si pudiera profundizar un poquito sobre el tema de lo que mencionaba, deuda local. Eso, si nos pudiera explicar un poquito más, ¿eso qué significa y cuáles serían las repercusiones? Bueno, básicamente que el gobierno del estado pidió deuda a la banca de primer piso, llamémosle así, ¿verdad? Y las tasas de préstamos son muchísimo más altas
que cuando pides la deuda en la banca de desarrollo, ¿verdad? Okay. Entonces tiene 3, 4, 5 puntos porcentuales arriba y eso a la larga genera que el proyecto tenga un costo mayor. Los proyectos últimamente están haciéndose a través también de las famosas APPs, eso también incrementa los porcentajes de interés, ¿no? Es correcto, porque las asociaciones público-privadas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Pues una parte lo pone el gobierno, pero otra parte lo ponen los privados, y los privados se tienen que ir a buscar el capital en algún lugar, y la manera más fácil de hacerlo, de buscarlo, encontrarlo, es con la banca local comercial, y la verdad es que la banca local es muy buena, la de primer piso es muy buena, pero para ciertas cosas, ¿verdad? Para ciertos proyectos, y también es capital accesible para personas que quieren comprar casas y demás, ¿no? Pero ya para proyectos de grandes, de desarrollos, de kilómetros, ¿verdad? Como lo que se anunció para algunos proyectos de agua y demás, pues sí, tal vez conviene apoyarse un poco más en otro tipo de esquemas financieros menos caros, ¿verdad? Hablando del proyecto Monterrey 6, por ahí tenemos la información de que ya estarán empezando, seguramente, déjeme le digo la fecha tentativa, se hablaba de 2 semanas y ya vamos a la mitad de la primera, en 1 semana y media. ¿Qué opinión le merece? Ese proyecto Monterrey 6 es sumamente cuestionado por expertos y pareciera que los que están a favor pues son de gente del gobierno, quienes con muchos datos supuestamente en la mano dicen que no es tan malo y que es urgente. Mira, lo que es grave, lo que yo veo grave en México es que los políticos no escuchan a los científicos, como sí sucede en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, una cosa es querer justificar un proyecto y otra cosa es verdaderamente hacer un proyecto que tenga un sustento técnico, científico suficiente. Al igual que muchas de las asociaciones civiles que se presentaron en contra del proyecto Monterrey 6, pues yo también estoy, digamos, en contra de este proyecto, porque bueno, ellos mencionan que se garantice el suministro de agua potable para los próximos 50 años, uh-huh. ¿verdad? Y hablan un poquito de dar el agua a la población. Actualmente ahorita se consumen 11.5 metros cúbicos por segundo en el área metropolitana de Monterrey. Esto no es necesariamente ¿verdad? En primer lugar, porque este proyecto no necesariamente se diseñó para proveer agua para el área metropolitana, sino a lo mejor para una cuestión industrial que tiene que ver con el fracking, uh-huh. que tiene que ver con la explotación de gas de la cuenca de Burgos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si nos hablan un poquito más claro a la ciudadanía y nos dicen un poco de qué se trata, bueno, también nosotros no queremos, o queremos de alguna forma, si tenemos un recurso como es la cuenca de Burgos, pues sí lo queremos explotar y lo queremos hacer con las mejores técnicas también. Pero eso de estar ocultando información, no tener la transparencia, no es muy bueno. Ahora, hablando del acueducto en sí, estamos hablando de 520 kilómetros, ¿verdad? Desde lo que viene siendo el Pánuco a lo que es la presa Cerro Prieto y lo que viene siendo en Monterrey, ¿verdad? Yo comparaba con un acueducto que se hizo en California, que se llama el Acueducto de California de 1963. De hecho, tiene el nombre de un gobernador, Edmund California Aqueduct. A ver si no también le ponen el nombre del gobernador Ojalá actual. Que no. ¿Verdad? Pero en aquel entonces se desarrollaron 1,129 kilómetros. Entonces dices, híjole, ya se desarrollaron 1,129 y aquí se desarrollaron 500 kilómetros. A lo mejor ya se desarrolló el doble. Sí, pero fue en 1963. O sea, es decir, nosotros estamos utilizando técnicas que ya están probadas, que han fracasado desde el punto de vista de sustentabilidad. Estos proyectos de acueducto se han criticado mucho porque quisieron llevar agua a Los Ángeles, California, y a toda la parte del oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se hicieron canales, túneles, ductos, etcétera, ¿no? También hice una comparativa con relación a la cantidad de costo por kilómetro que aquí como se presentó el proyecto de Monterrey 6 contra, por ejemplo, el valor en dólares en California, ¿verdad? Entonces, aquí inicialmente se definió que era 14,000 millones de pesos, o sea, 37 millones de pesos por kilómetro. En California se gastó 20 millones de pesos por kilómetro, ya hice las conversiones. Al final, también, como todos los proyectos gubernamentales de todos los países del mundo, siempre se dice que cuestan una cosa y al final terminan costando otra. Ahí en California también se subió el precio 2-3 veces, ¿verdad? Y terminaron con 50 millones de pesos por kilómetro. Pero nosotros, con esto de la APP y todo el tipo de financiamiento que traen, nos va a costar 126 millones de pesos por kilómetro. O sea, entonces, de 50 a 126, casi 3 veces más, 2 punto y pico, ¿verdad? Y ya estos proyectos están probados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el NADBank,
que ya no se deben hacer por cuestiones de sustentabilidad. Ahorita tenemos que utilizar otro tipo de técnicas que ya existen, como cuáles. Yo he insistido, por ejemplo, en la desalinización de agua de mar. Estás hablando de no 500 kilómetros, estás hablando de 250 kilómetros a la costa. Y te lo traes más rápidamente, ¿verdad? No recorres tanto, no expones tanto el tubo a situaciones, digamos, de que lo vayan a afectar, y sobre todo no combinas dos sistemas, dos ecosistemas que puedan afectar al final la calidad del agua y la salud, digamos, de esta región, ¿no? Entonces, pues sí, mucho más caro, o sea, digamos, son varias cosas. Número uno, muy mal el tipo de licitación, muy rápida, muy caro, sospechosa, no transparente, muy caro comparado con costos de 1960 de los Estados Unidos. Muy poco sustentable, porque ya, vuelvo a mencionar, no se están recomendando hacer ese tipo de proyectos. Ya es o el de desalinizar agua de mar o captar de recursos más cercanos el agua de recarga de lluvia, ser más inteligente la manera de cómo estamos captando el agua y cómo la estamos conduciendo, cómo la estamos utilizando, que creo que no lo hemos hecho, y todavía hay mucho por hacer en ese campo, ¿no? Entonces, en lugar de apostarle a la innovación y a la tecnología y a la ciencia, para que Nuevo León es un estado que está llevando a cabo proyectos de primer nivel en este año del 2015, ¿verdad? No, nos vamos a aplicar proyectos que se hicieron hace casi 100 años y que ya ahorita están obsoletos. ¿Por qué crees que se esté dando eso? Yo creo que tiene mucho que ver en que pues no sé, a lo mejor los proveedores, ¿verdad? Los proveedores no tienen los estudios, no tienen, un poco la ignorancia, lo mencionas, ¿verdad? Han hecho las cosas de cierta manera y es la forma más fácil de hacerlas, más fácil y rápido. A lo mejor ya hasta tienen comprados estos ductos de concreto, estas cosas, estas piezas, no lo sé, ¿verdad? O sea, realmente sí llevamos como país un retraso en la manera de cómo estamos resolviendo nuestra planificación urbana, nuestras cuestiones de infraestructura, y eso es cuestionable. Ahora, podemos hablar de otro proyecto, el del aeropuerto de la Ciudad de México. Ese, para que veas, ese no tiene un problema digamos, de innovación. Entonces, si estamos hablando de que es el mismo gobierno, ¿verdad? El que está generando un apoyo para ciertas cosas, bueno, lo que uno quisiera pensar es que tratara de tener la misma lógica en cuanto a innovación. Ahí en el del aeropuerto de la Ciudad de México podríamos criticar otras cosas, podríamos criticar más bien la parte de licitación, podríamos criticar otros asuntos, pero no digamos el resultado del conceptual de aeropuertos que hizo Norman Foster, que mis respetos, y como él hay otras tantas gentes más que también hubieran podido hacer propuestas igual de inteligentes que esa, pero es una gran propuesta urbanística, es una gran propuesta infraestructural, una gran propuesta de arquitecturas, pero el acueducto de Pánuco a Monterrey no lo es. Y es que, por ejemplo, si nos vamos a temas que tienen que ver con licitaciones, recuerdo también quizás hoy la más polémica de todas, la del famoso Tren Rápido, que justamente cuando estaba echándose para abajo esa licitación, arquitecta, no sé si usted sabía o se enteró, pero se cumplieron más o menos por esas fechas 50 años de la inauguración del primer viaje de tren rápido en Japón. Fíjate. Mientras nosotros estábamos licitando el primer tren rápido en México, en Japón ya se están celebrando 50 años de haber hecho el primer viaje. Sí, la verdad estamos muy retrasados. O sea, por ejemplo, esto del tren rápido México-Querétaro es algo que yo sí apoyo como proyecto, no como formato de licitación. O sea, aquí el problema es cómo lo invitas, cómo lo publicitas, finalmente cómo lo defines, con qué cantidades las defines, etcétera, ¿no? La forma es fondo, ¿no? Es un poco la forma, pero el proyecto en sí es muy visionario, y deberíamos de tener muchos más trenes. De hecho, yo soy pro tren. Yo creo que el área metropolitana de Monterrey se ha quedado muy retrasada en cuestiones relacionadas a metros, a trenes regionales. A trenes regionales. Yo recuerdo cuando estaba chica, tomaba el tren de México, el de pasajeros, el de Monterrey, México,
y bueno, ya no tenemos trenes de pasajeros ni de baja velocidad ni de gran velocidad. Los trenes que tenemos son los de carga y están rodando sobre los mismos kilometrajes que nos dejó don Porfirio Díaz. Entonces, realmente estamos muy retrasados en el tema de trenes. Sí es algo que tenemos que apoyar. El de aeropuertos, qué bueno que lo están haciendo a nivel federal. Y aquí en el área metropolitana de Monterrey y en el estado de Nuevo León deberían de impulsarse los temas de metros de mayor capacidad, no el People's Mover que tenemos aquí, que es de una capacidad muy que reducida. Le dicen que no es metro, es centímetro. Así es, yo por eso digo el People's Mover, ¿verdad? Que realmente no es un metro de gran capacidad si lo comparamos con el de la Ciudad de México o hasta con el de Rusia, ¿verdad? O con otros, ¿verdad? Aquí no se requiere uno de esa capacidad, pero sí uno de la capacidad, por ejemplo, de ciudades como Barcelona, y verdaderamente no le hemos invertido esos temas. Ya estamos invirtiendo un poco, ¿no? Ya estamos invirtiendo por allá otra línea. También no ha captado un mayor número de viajes el metro porque no era un metro completo. Para que un metro sea completo, al menos tiene que completar la cruz norte, sur, oriente, poniente. Teníamos un metro de oriente a poniente y un poquito en el centro y uno tantito hacia el norte que hicimos en la época de la administración pasada con el anterior gobernador, pero qué bueno que le están apostando al tema del metro también en esta administración. Lo que estamos iniciando, lo que se va a iniciar, son estudios de origen-destino de la circulación de todos los que pasan por el segundo piso de Gonzalitos, y bueno, pues tomar decisiones en base a ese estudio, pero sí también hacer una obra, una acción integral. Es decir, no es nada más un segundo piso como tal, es que se pueda construir ese segundo piso, pero que también abajo se puedan reservar carriles de flujo continuo para el transporte público, y es también que se puedan buscar dentro de esos espacios que deja el segundo piso, bueno, pues que pueda haber un área verde de arbolización o una ciclovía, en fin, buscar una solución integral y no nada más la acción del segundo piso como tal. Pues me preguntaba sobre la obtención de recursos para este tipo de acciones, y hay que ver distintas posibilidades. Si bien una posibilidad es a través del Fondo Metropolitano, que nos ayuda mucho a los municipios que estamos en desarrollo, porque además es una obra que tiene un impacto no nada más para Monterrey, que tiene un impacto para el municipio de San Pedro, para el municipio de San Nicolás, para el municipio de Escobedo y otros municipios. ¿Quién no circula por Gonzalitos? Los que vivimos en esta zona metropolitana circulamos por Gonzalitos, entonces los fondos, los recursos se pueden obtener tanto del Fondo Metropolitano, pero no hay que descartar que podamos utilizar un esquema como lo utiliza el Distrito Federal, en donde el segundo piso tiene una cuota mínima, pero que es sustentable el costo del mismo. Bueno, esas fueron las palabras de la señora Arellanes. Tengo entendido que ya para ese entonces era candidata electa. De hecho, fue el 9 de noviembre del 2012. Ya era candidata, más bien alcaldesa electa, ¿no? Así es. Y bueno, pues el segundo piso de Gonzalitos, ahora sí que no está hecho ni el primero. Así es. O sea, no está hecho bien ni siquiera el primero, pero hablábamos así rápidamente de lo que tiene que ver con este proyecto de que, pues bueno, no se pudo hacer ni la reparación de la avenida Gonzalitos y se hablaba de un segundo piso. Sí. Bueno, el proyecto es correcto. A veces se prometen cosas que al final del día no se cumplen, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado los candidatos, y igual hay una invitación a los candidatos independientes, ciudadanos y todos los que andan por ahí, que no se prometa lo que no realmente no se sepa, que se tenga el recurso, ¿verdad? Ahorita muchos de los municipios y el Estado están muy endeudados como para seguir prometiendo más cosas, pero también hay proyectos que se tienen que hacer. Digo, yo antes de prometer a lo mejor un segundo piso en Gonzalitos, que en la Ciudad de México fue cuestionado porque lo que pasa con un segundo piso es que sí le da más fluidez al carro, le seguimos invirtiendo al carro, pero se demeritan los valores de la tierra en el primer piso. O sea, la parte inmobiliaria se deprime un poco, entonces si haces un segundo piso, lo tienes que hacer muy alto para dejar que el aire y el sol también puedan penetrar hacia la capa más baja, y debes de ajardinar mucho en la parte de abajo, debes poner arte en la parte de abajo,
abajo debes hacer una serie de cosas que permita que la gente pueda seguir, ¿verdad?, como peatones y disfrutando la calle en el primer piso, ¿no? Ahora, pues son proyectos caros. Lo que yo he visto a nivel municipal es que muchos proyectos pues los inflan mucho también, ¿verdad? O sea, complejos viales que ahorita se están construyendo que deberían de costar la mitad, ¿verdad? De pronto los anuncian en el doble, ¿no? Entonces ese es un poquito el cuestionamiento. Entonces el segundo piso, del punto de vista técnico, yo lo revisaría un poquito más antes de prometer eso. Yo, por ejemplo, pensaría más en que se estudiara el volver a aperturar la conexión de Valle Oriente con el par vial Cuauhtémoc Pino Suárez, que es un proyecto que desde hace más de 15 años o 20 se tiene planificado, y que el túnel de la Loma Larga debió de haberse hecho ahí en el par vial y no donde se hizo, en conexión con Venustiano Carranza. Entonces, ver la manera de desahogar un poco Gonzalitos con otras vías alternas que puedan estar en la ciudad, antes de hacer a lo mejor una propuesta de seguir apostándole cada vez más al carro, cada vez más al carro.